Pues el día de hoy, entonces viene nuestro hermano Josué Godínez para el estudio. Muy bien, estamos entonces ya en Facebook Live, estamos transmitiendo a través de la página del hermano Néstor. Muchísimas gracias, mis hermanos, por estar aquí el día de hoy para escuchar la palabra de Dios, para animarnos, para reconfortarnos, para ser disciplinados, para poder recibir el amor del Señor y para poder ir avanzando en todo nuestro crecimiento espiritual, por supuesto, como individuos, como cristianos, como hijos del Señor, ya que esto nos va a permitir entonces tener muchas más bendiciones y mucho más y poder ahondar más en tesoros en el cielo. Así que gracias por estar aquí, mis hermanos, nuevamente, por poder apoyar esta plataforma con su presencia. Y el día de hoy viene nuestro hermano Josué Godínez, que nos va a traer el tema del día de hoy, que se llama Utilizando el último recurso. Interesante. Así que vamos a entonces tener una oración ahora a nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos a dejar a nuestro hermano Josué que traerá el tema interesantísimo del día de hoy. Hermano Barney, si fuera tan gentil, por favor, de guiarnos en una oración y si hay algún hermano o hermana que quiera pedirle alguna petición a nuestro hermano Barney, se lo puede decir, por favor. Bien, hermano Néstor, ¿quiere decir algo? ¿Su micrófono? Por favor, hermano Barney, una oración, incluir al señor Isidro Pare Criollo, ¿ya? Y también la señora Elena Adasme, que es nuestra hermana en Cristo y suegra de su servidor. ¿Tiene el micrófono apagado, hermanito? Hermano Barney. Ay, Isidro Padre me dijo. Isidro Pare pare. Criollo. Ah, ya, pare criollo. Ok, parece. Isidro Pare Criollo. Y la hermana es Elena. Adasme. Elena Adasme. Oh. Muy bien. Ese hermanito. La hermana Yolanda parece que quiere decir algo y tiene su micrófono apagado, si fuera tan gentil, hermanita. Sí, Ay, hermano, yo siempre le suplico sus oraciones, de verdad, para ver qué pasa, si me operan o me pongo inyecciones, pero que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? muy bien, Únicamente, hermano. muy bien, Gracias. entonces. Gracias, Bueno, hermanita. Muy bien. ¿Alguien más? Parece que con eso estamos el día de hoy. Muy bien, hermanitos. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial entonces. Adelante, hermano Barney. Oramos, hermanos. Amante Dios y Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, en cuya presencia estamos en estos momentos para agradecerle, buen Dios, las bendiciones dadas de su mano, como es la vida, la salud, el trabajo, Señor, por el cual nosotros podemos suplir nuestras necesidades. Bendito Dios, rogamos a esta hora por hermanos que están pasando necesidades físicas y muchas otras cosas más, Señor. Usted conoce las necesidades de cada quien, de todos sus hijos. Pero en esta hora, buen Dios, queremos rogarle por Isidro Párez, Señor, que usted pueda bendecir en su hogar, en su salud y en todo aquello que esté en su entorno, Señor. Rogamos porque sea usted el benefactor. Y también rogamos asimismo por nuestra hermana Elena, para que usted, Señor, pueda darle a ella la salud que necesita, las bendiciones en su hogar, Señor. Rogamos porque sea usted siempre presente en el hogar de nuestra hermana y pueda darle según su necesidad. Rogamos por nuestra hermana Yolanda, Señor, que usted conoce. Nuestra hermana Yolanda, rogamos porque usted pueda hacer posible, Señor, que los medicamentos que se le vayan a proporcionar sean eficaces para su enfermedad, para su dolencia. Buen Dios, si son necesarios, pues usted en su misericordia, bondad y amor, Señor, pueda hacer que este cuerpo pueda ser restaurado. Rogamos pues a su misericordia, a su voluntad, para que todo, Señor, su nombre reciba siempre honra y gloria a través de nosotros, sus hijos, agradecidos por todo aquello que usted provee.
Señor, rogamos no solamente por estos, sino también por aquellos que quizás pasan de nuestra mente finita, Señor, pero de su infinita mente jamás estarán ausentes. Rogamos porque usted pueda siempre cuidar de sus hijos en todas partes del mundo, proveyendo las cosas necesarias en la vida de cada quien. Rogamos pues por todos nuestros hermanos dolientes, enfermos, en recuperaciones de cirugía, aquellos, Señor, que están empezando quizás una crisis de problemas de salud. Rogamos, buen Dios, que usted pueda traer mejoría, salud a esos cuerpos. Rogamos bendiciones por cada hogar en todas partes del mundo, Señor, que podamos siempre buscar la manera, Señor, de serle agradable a usted en todos nuestros roles dentro del hogar. Rogamos también, Señor, por su palabra que va a ser expuesta a continuación por nuestro hermano Josué. Señor, sea usted con él, ayudándole a recordar aquello que con anticipación, con dedicación, pero también, Señor, con reverencia a su palabra, él ha estudiado. Ayúdele a él dándole palabras fáciles, entendibles, y a nosotros que vamos a ser receptores de su palabra, buen Dios, que podamos tener una mente dispuesta para entender su voluntad, pero también un corazón dispuesto a atesorarlo y practicarlo, Señor, en nuestra vida diaria. En sus manos poderosas, pues dejamos estas peticiones, confiando, Señor, que usted hará según su misericordia y su voluntad. Por Jesús agradecemos todo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Barney, por la oración de inicio. Y vamos entonces a dar el pase a nuestro hermano Josué Godínez. Antes de darle el pase, recuerden ustedes que estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez, si ustedes quieren compartirla. Y también, por supuesto, después del término de este estudio, de esta sesión de estudio bíblico del día de hoy, este estudio, esta reunión será subida entonces al canal Iglesia de Cristo PDA, ahí en la plataforma de YouTube. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes nuevamente por su asistencia y dejamos a nuestro hermano Josué entonces con la palabra. Hermano, que el Señor le bendiga. Gracias, hermano Ernest. Dios te bendiga a ti, a todos los que están reunidos por medio de esta plataforma y también a todos los que quizá por medio de alguna otra plataforma van a estar conectados en este momento o en un tiempo futuro. De nueva cuenta, les agradezco la confianza que le hacen a un servidor para invitarme a compartir un poco de la palabra de nuestro Dios. Y esperemos no defraudar ese tiempo y la buena intención que tienen de compartirla. Vayamos de favor a Jonás capítulo 2. En las últimas lecciones hemos analizado con referencia a quién era Jonás, qué parte geográfica, cómo él, recibiendo el llamado de nuestro Dios, en vez de obedecer, huyó hacia el lado contrario. Primero dice la escritura que descendió a Jope, o sea, a un lugar con costa, y ahí pagó una embarcación, la embarcación que lo llevara más lejos, lo más lejos posible. Y hacia donde se dirigía esa embarcación, pues era hacia lo que ahora conocemos como España, Tarsis. Entonces huye al lado opuesto. También estuvimos analizando que Jonás no solamente descendió a la ciudad de Jope, sino que estando en aquel barco, descendió a la parte más baja y ahí se echó a dormir. Vimos también que cuando dejamos de hacer agentes de bendición, o sea, de ir a predicar el evangelio, Dios le habló a Jonás para que llevara la bendición de la predicación a Nínive. Sin embargo, cuando él dejó de ser un agente de bendición, entonces empezó a ser un agente de sufrimiento. Él empezó a padecer las consecuencias de la desobediencia. La desobediencia de Jonás causó furia en el viento y en el mar, causó perjuicio financiero contra el dueño de aquella nave y de todos los tripulantes, atentó contra la vida de personas inocentes.
Jonás recibió misericordia de unos paganos cuando él les dijo, échenme al mar, y ellos no querían echarlo al mar. Entonces él recibió misericordia de unos paganos y él no tuvo compasión de los 120,000 ninivitas. Fíjese el contraste que estuvimos viendo en las lecciones anteriores. Dios, estamos viendo que ha hablado de maneras diferentes para que cada uno de nosotros, y principalmente aquellos a quienes les habló directamente, en este caso los profetas, en este caso específico de Jonás. Primero Dios le habló por medio de su palabra, de su voluntad. Si no le hizo caso, entonces le habla a través de la conciencia. Y si no funciona la conciencia, entonces le habla por medio del dolor. Y que eso en ocasiones se sigue repitiendo en nuestras vidas, en la vida del Hijo de Dios. Ahora nos habla a través de su palabra, la Biblia, el Nuevo Testamento para nosotros. Y tenemos el mismo mandamiento de parte de Dios. Levántate, ve y predica. Caso específico de Jonás era ir a Nínive, y a nosotros se nos dice que estemos también predicando su palabra. Jonás, al intentar huir de la presencia de Dios y que se va primero a Jope y luego va en la parte más baja del barco, y que parece no estar lo suficiente bajo, no parece estar lo suficientemente lejos de Dios. Él, en vez de acercarse a Dios y de obedecer a Dios, él va descendiendo gradualmente. Desciende en la desobediencia y desciende al huir al lado opuesto. Se va a Jope, se va a aquella parte baja del barco, pero no está lo suficientemente lejos de Dios. Él prefiere morirse en vez de arrepentirse. Él prefiere que lo avienten al mar. Él no se anima a aventarse al mar. Él les pide a los demás tripulantes que lo avienten al mar para que él esté aún más lejos de la presencia de Dios. No vemos en él un momento de reflexión. Dice el capítulo 1, verso 17 y después capítulo 2 de la siguiente manera. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dice el versículo 1 del capítulo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Este gran pez no se nos dice qué tipo de animal era, simple y sencillamente dice que era un pez grande. Nosotros hoy en día, puesto que conocemos los diferentes animales marinos, al menos los conocidos, sabemos que una ballena es el animal más grande de los conocidos y que quizá pudo haber sido alguna ballena. No nos dice qué tipo de pez. Y note cómo este grande pez tenía una misión de parte de Dios. Físicamente, dicen los biólogos, los científicos, las personas que se dedican a estudiar los animales, que es físicamente imposible
que una ballena o un grande pez, cualquiera que sea, se haya tragado a Jonás, que no lo haya masticado, que haya estado vivo por 3 días y 3 noches dentro del vientre del pez y después vomitarlo. Y lo vomitó no lo vomitó en el mar, lo vomitó en tierra seca. Por esta historia, muchos no creen que esto sea real y que este milagro del que estamos hablando ahorita, creo yo que no es el principal del que trata el libro de Jonás. Sin embargo, por esa referencia de que dice la ciencia y dicen los científicos que un grande pez no puede tragarse a un ser humano, entonces piensan que esto es una ficción. No es una gran casualidad que este grande pez se tragara a Jonás. O sea, Dios tenía preparado, como dice el verso 17, Dios tenía preparado ese grande pez. Ese grande pez, a pesar de que era un animal, era más entendido que Jonás. Este pez, a pesar de que es una bestia, Dios le da un mandamiento de seguir esa barca, de estar al pendiente de cuándo, en qué momento Jonás va a ser echado de ese barco. Y dice el versículo que Jonás experimentó varias cosas después de ser echado al mar. Dice que conoció las profundidades del mar, estuvo en medio del mar. Dice que lo rodeó las corrientes del mar. Dice que las algas se le enredaron en la cabeza. Tuvo que pasar toda esa aflicción, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, y después fue tragado por ese grande pez. Entonces, Dios, que controla la naturaleza, que controla los mares, estamos viendo cómo la ira de Dios se estaba manifestando a través del mar, a través del viento, y que estaba acechando cada vez con más fuerza y con más ímpetu aquel barco. Pero también Dios controla, aparte de la naturaleza, controla a los animales. Y no es la primera ocasión ni la última en la que nuestro Dios ha utilizado a algún animal para hacer su voluntad. Si recordamos, por ejemplo, aquella ocasión en que Dios hizo que hablara un asno. No es la primera ocasión que Dios utiliza animales. Pero para enseñarle algunas cosas importantes a Jonás, Dios prepara varias cosas. Esta es la primera de ellas. En el capítulo 4, versículos 6, 7 y 8, se nos habla de otros preparativos que, si Dios lo permite, con el paso del tiempo hablaremos. La providencia divina siempre va a poner los medios necesarios para que obedezcamos la palabra de Dios. Dios siempre se ha proveído para que Él sea obedecido. Dios ha puesto los medios para que el ser humano le alabe, le glorifique y le obedezca. Y si Dios tenía preparado un gran pez para que llegase a Jonás, lo tragase, entonces Jonás todavía tenía una misión. Todavía no terminaba su trabajo en esta tierra. Desde el capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 10 que hemos leído, se nos dice que entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Jonás estaba totalmente angustiado. Jonás se estaba ahogando. ¿Cuánto tiempo tardó en el poder tratar de mantenerse a flote? No dice la escritura, pero sin duda alguna trató de nadar hasta que perdió las fuerzas. Entonces se empezó a hundir a el grado de que conoció el fondo del mar, que estuvo alrededor de las algas marinas. Ahora Jonás no solo quiere estar lejos de la presencia de Dios, sino que siente lo que es estar lejos de la presencia de Dios. Y eso es algo, hermanos, hermanas, que debemos aprender en Jonás y no experimentarlo en nosotros mismos.
Cuando desobedecemos a Dios y nos queremos alejar de Dios y de la obediencia a Dios, eso tiene el indicativo de que estar lejos de Dios nos puede traer algún tipo de experiencia diferente o mejor a la que hemos vivido. Es decir, Jonás pensó que era mejor para él, que era mejor para su vida no obedecer a Dios y huye de la presencia de Dios. Y esa es la misma razón por la que cada ser humano sigue pecando, sigue desobedeciendo. Piensa que su forma de pensar, que su forma de actuar es mejor que la que Dios tiene preparado para él. Entonces, en realidad, Dios le concedió estar lejos de su presencia. Y ahora Jonás está experimentando esa lejanía de con Dios. Al conocer el fondo del mar, dice los versículos que experimentó las corrientes del mar. Este versículo es muy importante en el sentido en que los científicos tienen muy poco tiempo en que descubrieron que el mar tiene precisamente esas corrientes. Sin embargo, 2700 años antes de nuestra era, en el libro de Jonás ya se había escrito. El inicio de esta oración de Jonás es como un salmo. Los salmos, en su mayoría, los que los judíos cantaban, los que gran parte de ellos David los compuso, eran utilizados cuando estaban en algún tipo de problema, en algún tipo de pecado. La gran mayoría de los salmos nos enseñan varias cosas. Primero, una declaración introductoria del aprecio por el rescate. En su mayoría, todos los salmos nos hablan de eso. También de una descripción de la miseria de la que fueron rescatados. También nos describen la apelación para ser rescatados, la necesidad de la salvación. También nos indican el rescate que Dios hace para librarnos de aquella situación. Y por último, casi todos los salmos terminan con un testimonio o un voto para continuar mostrando gratitud mediante una adoración futura. O sea que se promete a Dios una adoración futura o una obediencia mejor futura si Dios le saca de aquella adversidad. Y esto lo podemos encontrar precisamente en esta oración. Esta oración que está dirigiendo aquí Jonás es la misma manera en la que literariamente se escribían los salmos. Y no solamente en el Antiguo Testamento podemos encontrar que la oración, cuando la persona está sufriendo, cuando la persona está en decadencia, cuando la persona está en pecado y entiende la situación en la que está y reconoce que solamente Dios lo puede librar de ese dolor, de ese sufrimiento, es cuando Dios está atento a aquella oración sincera. Muchas ocasiones el pueblo de Dios, después de ser rebeldes, después de ser contradictores, y cuando ellos estaban padeciendo los sufrimientos, las consecuencias de sus pecados, y ellos oraban a Dios, Dios siempre vino al rescate. Y esta no es una ocasión diferente. En el Nuevo Testamento se nos enseña que la oración eficaz del justo puede hacer mucho. Entonces, debemos aprender que la oración, cuando estamos en aflicción, cuando estamos en dolor, cuando estamos en sufrimiento, en enfermedad, en problemas, incluso en pecado, puede hacer mucho por nosotros. También encontramos el versículo que dice, orad sin cesar. Podemos encontrar muchos versículos en los relatos de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde nuestro Señor Jesucristo se apartaba delante de los apóstoles, delante de toda la gente, para irse a orar.
En ocasiones, los apóstoles no encontraban a Jesús, lo buscaban por todos lados, no lo encontraban y después se acordaban, va a estar allá en el Getsemaní, va a estar orando. Y sí, esa era una costumbre muy buena que tenía nuestro Señor Jesucristo. Pero déjenme les pregunto, ¿qué hubiera pasado si cuando Dios escoge a Jonás para que él fuera el pregonero de ir a profetizar allá en Nínive? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento en que Jonás recibe la instrucción divina de ir a predicar a Nínive, Jonás ora y da gracias? Gracias, Dios, por haberme permitido a mí, por ser yo el instrumento, por ser yo el portavoz, por ser yo el heraldo que vaya a llevar tu voluntad, tu palabra a Nínive. Gracias, Dios, porque a mí me escogiste. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuánto sufrimiento se hubiera evitado? No solamente Jonás, sino todos los tripulantes de aquel barco. Estamos viendo que Jonás hace todo lo posible por evitar obedecer a Dios. Él no quiere obedecer a Dios. Quiere evitar ir a Nínive y se va a Tarsis, lado opuesto, muchísimo más lejos de donde Dios le había mandado. Estamos viendo que Jonás está pagando muy caro la desobediencia a Dios. Sin embargo, Dios tiene misericordia de él. Pero Jonás está utilizando como último recurso lo más valioso, la oración. Los judíos preferían orar en el templo. Podemos notar en el Nuevo Testamento que en el templo los judíos tenían un horario en el que se iba exclusivamente a orar. Y esa costumbre se ha introducido también en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo. Hay algunas congregaciones que tienen la buena costumbre de tener reuniones que son exclusivas para pedirle a Dios en oración algún socorro, alguna necesidad que sea satisfecha, incluso no solamente para pedirle, sino para agradecerle. Es una muy noble acción. Los judíos que preferían orar en el templo en vez de sus casas y que tenían esos horarios y que asistían al templo con ese propósito, Jonás se le viene a la mente, estando allá en el fondo del mar, se le viene a la mente el templo, lugar donde era común que Dios les hablaba a los profetas. Quizá fue el lugar donde Dios le habló a él también para ir a predicar a Nínive. Y recuerda cuál es el punto de encuentro con Dios. Y es que el templo, la casa de Dios, es una brújula cuando estamos en todo tipo de adversidades. La casa de Dios es el lugar donde estamos más seguros. O como lo decía David en el Salmo 84, es mejor estar un día dentro de tus atrios que 1000 fuera de ellos. En 1000 días podemos hacer muchas cosas para la vida. En 1000 días podemos hacer mucho económicamente, físicamente podemos hacer mucho. En el trabajo, en 1000 días podemos hacer muchas cosas. Pero es mucho más provechoso estar un día en los atrios de Jehová que estar fuera de ellos. Y Jonás se acuerda de eso. Se acuerda de su llamado. Se acuerda de promesas que ha hecho en ese lugar. Y ahora él anhela estar en ese lugar. ¿Qué pudiera pasar, hermanos, hermanas, si nosotros desde que amanece oramos? ¿No será que nuestro día pudiera ser mejor? En ocasiones, quizá como Jonás,
aplicamos todas nuestras habilidades, toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento para sobrellevar los problemas de la vida. Y que si todo eso no funcionó, en ocasiones recurrimos por la ayuda de algún familiar, de algún conocido, incluso de algún hermano. Pero se nos olvidó orar. Y aún, si la oración, hermanos, hermanas, fuera nuestro último recurso, es un buen comienzo. La historia bonita de Jonás empieza aquí. La mejor parte de la historia de Jonás empieza después de su oración. Sería bueno, hermanos, hermanas, que tuviéramos el hábito de orar. Como lo dice la Escritura, orad sin cesar, en todo momento, en toda circunstancia, no solamente para pedir, sino también para agradecer. La ausencia de oración se nota. No es necesario que un hermano o una hermana diga, es que yo oro mucho, es que yo oro tantas veces al día. La ausencia de oración nos hace decir una cosa, pero hacemos otra. La incoherencia espiritual. ¿Recuerda usted cuando aquí estos hombres, estos marinos, le preguntan a Jonás, dinos, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Recuerda lo que él dijo? Él dijo que era judío. No solamente que era judío de nacimiento, de raza, sino que él es judío de religión. Y él dijo que era judío de religión cuando dijo, temo a Jehová. Leíamos y decíamos en esa ocasión que analizábamos esa porción de la Escritura. ¿Cómo es que alguien puede temer a Jehová? Que alguien esté reverenciando a Jehová, que alguien respete a Jehová y le desobedezca. La ausencia de oración nos hace decir una cosa, un ideal que tenemos en la mente, un tipo de hijo de Dios que tenemos en la mente, que es lo que creemos ser, pero a veces la realidad puede ser otra. Nuestros actos nos delatan. Cuando no oramos, nuestra vida se convierte en una contradicción. Cuando no oramos, no valoramos nuestra vida. Jonás prefería sacrificarse en vez de hincarse en ese momento y orar. En vez de pedirle perdón en ese momento a nuestro Dios, él prefiere matarse. No valora su vida. Los marineros, a pesar de que no creen en Dios, que son personas que creen en muchas diversidades de dioses, y a pesar de eso, ellos son los que estaban orando. Y ellos valoran más la vida de Jonás, porque ellos no quieren por ningún motivo echar a Jonás al mar. Y de la manera en la que ellos pensaron de que no fueran culpables de ese asesinato, es que ellos oraron al Dios de Jonás para que no les tomara en cuenta aquella obra. Cuando no oramos, perdemos el sentido de dirección y nos subimos a un barco equivocado, donde los problemas, adversidades y consecuencias de la desobediencia y del pecado nos tienen en alta mar, con todo tipo de adversidades, problemas, con el viento que está acechando a la barca, con el oleaje también que con grande fuerza e ímpetu está golpeando nuestra vida, nuestro barco, y estamos perdidos en alta mar, sin brújula, sin planos, sin capitán, porque queremos huir de nuestro capitán que es Dios. La falta de oración
nos hace insensibles, indiferentes a las necesidades ajenas. A Jonás no le dolió no ir a predicar. Se hizo insensible ante 120,000 ninivitas. La falta de oración causa soberbia, orgullo, arrogancia y nos mantiene en tinieblas. La oración en tiempos de angustia nos hace humildes, nos saca del vientre del pez, nos lleva a Dios, Dios nos oye y eso nos lleva a otro punto. Si nosotros ya estamos en la oración, cuando está, o como lo dice el libro de Mateo, entra a tu habitación y cerrada la puerta, ora, ora a Dios, ora al Padre. Cuando estamos en esa situación, el vientre del pez es un lugar a donde nos lleva el pecado. Es un cuarto oscuro donde no le podemos encubrir a Dios las intenciones de nuestro corazón. Porque un profeta de Dios se dedica a predicar la palabra de Dios, a pregonar la palabra de Dios. Pero este profeta es contradictorio. Este profeta no quiere profetizar. Entonces, él, aunque era profeta, la intención de su corazón era huir de la presencia de Dios. En ese vientre del pez, en ese cuarto oscuro de pecado, está cada maldad que hemos cometido de la que no nos hemos arrepentido. Y ahí está latente el pecado. Dice la Escritura, el Nuevo Testamento, que vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho con nuestro cuerpo mientras estemos en vida, haya sido bueno o haya sido malo. Todas las cosas buenas que hemos hecho, dice la Escritura, que Dios no es injusto para olvidar las obras de sus hijos, de los santos. Pero de la misma manera, también hay cada uno de aquellos pecados de los que no nos hemos arrepentido. Hay listas de cada pecador con cada pecado. Y esas listas están apuntadas en la mente de Dios. No es un libro al que físicamente podamos desechar. No es un libro que físicamente podamos quemar y que se olvide Dios de todo lo que hemos cometido. No. Es la mente de Dios. Ahí está cada acto bueno o malo que hemos cometido. Y si tenemos algún pecado que no nos hemos arrepentido, bueno, debemos acudir a ese vientre del pez. Debemos meternos a ese cuarto oscuro para que dentro de él no podamos esconderle a Dios absolutamente nada. Dios nos escudriña, su palabra nos escudriña. Tiene esa habilidad, tiene esa eficacia. Esa es la eficacia de la palabra de Dios, que penetra hasta partir el alma, dice la Escritura, y los tuétanos, divide, discierne cada intención de nuestro corazón. Note que Jonás estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches. Y aquí podemos entrar a un grande debate. Estamos hablando que geográficamente Jonás estaba en el mar Mediterráneo. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca de la costa estaba? No lo sabemos. ¿Qué tan profundo estaba ese lugar donde él encalló? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo él habrá batallado manteniéndose a flote y luego, ya que no pudo mantenerse a flote cuando él estaba descendiendo, cuando sus fuerzas ya se le habían acabado? Y luego, aparte de eso, dice que las corrientes marítimas lo llevaban de un lugar a otro. Y también dice que las algas se le enredaron en su cabeza y que conoció el fundamento de los montes. ¿Habrá muerto o no habrá muerto? Yo no sé mucho. Los exégetas
Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Algunos dicen que cuando nuestro Señor Jesucristo utilizó la enseñanza de Jonás, que si recordamos, el pueblo donde era Jonás estaba muy cerca de lo que era Nazaret, que era el lugar donde nuestro Señor Jesucristo estaba dando esa enseñanza. Y que cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, así como Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches adentro del pez, así el Hijo del Hombre estará por 3 días y 3 noches en el sepulcro. Hay algunos que dicen que Jonás murió y Dios le volvió a dar la vida. La Escritura no nos lo dice. Sea así o no sea así, la enseñanza es la misma. Si estuviéramos nosotros esos 3 días y 3 noches en el vientre del pez, recuerde que físicamente la ballena estaba actuando normal. Y cuando el estómago de cualquier mamífero, entre ellos nosotros y en este caso, un grande pez, cuando siente alimento en su estómago, los líquidos que el estómago produce, los ácidos que el estómago produce, para la buena digestión empezaron a hacer efecto en Jonás. Él no solamente había sufrido el que lo hayan echado al mar y todo lo que padeció en el agua, sino que adentro del pez, él estaba padeciendo los efectos normales de los ácidos en su cuerpo. ¿Qué habrá pensado o qué pensaríamos nosotros si estuviéramos en la posición de Jonás? En ese primer día, casi estoy seguro que Jonás se estaba enfrentando a sí mismo. Se estaba haciendo un autoanálisis. Había una guerra interna en él. ¿Cómo es posible que me dejé llevar tan lejos? ¿Cómo es posible que sabiendo la voluntad de Dios hice lo contrario? ¿Por qué me permití haber hecho esto? ¿Por qué en vez de obedecer no obedecí? Y él está en una crisis, en una desesperación. Está con sentimientos de culpa. Hay una gran tristeza en su alma, en su ser. Hay cargo de conciencia. Y todo eso es bueno. Pero el arrepentimiento te hace ver que no es el fin del mundo. El cargo de conciencia, la tristeza desmedida, el sentimiento de culpa, a muchas personas los ha llevado a matarse, a dañarse. Hemos visto que él no tenía esa valentía, él era cobarde, él no se quiso aventar, mucho menos intentó suicidarse. Pero empezó a brotar en él arrepentimiento. Cuando la vida, hermano, hermana, te ha llevado a un lugar tan diferente al que tenías pensado, cuando el dolor, el sufrimiento y las consecuencias de los errores que hemos cometido nos han llevado a un lugar totalmente diferente al que teníamos planeado, sin duda alguna, el arrepentimiento nos hace ver que no es el fin del mundo. Jonás se tiene que preguntar, he sufrido, he padecido todo esto, pero estoy vivo. Si Dios lo quisiera muerto, Dios ya lo hubiera matado. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era muy diferente. Pasan las horas y quizá al siguiente día, Jonás está reflexionando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quiere Dios de mí? Porque a muchos los mató de inmediato. Él conocía las historias del Antiguo Testamento. Y en un abrir de ojos, Dios en varias ocasiones hizo justicia y le quitó la vida a muchas personas.
pero él sigue vivo. Él no se ha muerto. Él está entendiendo que Dios tiene un plan para él. 3 días fueron suficientes para Jonás para entender su situación. 3 días también fueron suficientes para que Saulo de Tarso entendiera la gravedad de su maldad y que entendiera que estaba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿cuánto tiempo tienes en el vientre del pez? Y no te has muerto. Aquí estamos. ¿Por qué? Es indispensable pasar por el vientre del pez. Y si Dios te mantiene con vida en ese lugar, es por algo. Dios tiene planes para ti. Dios te está promoviendo, pero te está puliendo. Y la pulida también es dolorosa. Debemos aprender a reflexionar. Debemos olvidar la arrogancia, el orgullo, la vanidad. Debemos aprender a ser humildes. La reflexión debe llevarnos a ser responsables de los compromisos que tenemos con Dios. La reflexión debe llevarnos a ser responsables de los actos pecaminosos que hayamos cometido y que hagamos planes para volver a obedecer a Dios. Entonces, al tercer día, sin duda alguna, vamos a estar de rodillas. Estoy muy seguro que Jonás, cuando él estaba orando, lo hacía como los judíos lo hacían. Hincado, con su pecho en el suelo, con sus manos extendidas hasta adelante. Era la manera tradicional y común en la que se oraba a Dios en el Antiguo Testamento. En el tercer día, entonces, debemos estar de rodillas. Dios espera que seamos responsables en aquello que no hemos sido responsables. Acompáñame de favor a leer el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5. Y recordará cómo el predicador dice estas palabras. Eclesiastés capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de sus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Una de las últimas palabras que dijo Jonás estando en aquel vientre del pez. Dice capítulo 2, versículo 8 de Jonás. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Hermanos, hermanas, amigos, todo lo que sea diferente a la voluntad de Dios es una ilusión vana. El propósito de nuestra existencia es adorar y obedecer a Dios. El propósito de la eternidad en los cielos es para obedecer, para honrar, para alabar, para darle adoración a nuestro Dios. Si en esta vida no nos gusta obedecer, yo creo que no nos va a gustar el cielo. Va a ser un lugar muy diferente al que teníamos planeado. Que no nos quite nuestra vista, nuestra visión, nuestra meta. Todas esas vanidades ilusorias. Todo lo que Satanás nos ofrece a través de los ojos de la carne,
y de todos los placeres que pueda haber en este mundo es vano, es ilusorio y es temporal. Tiene un tiempo muy corto, tiene un lapso muy pequeño de dicha o de felicidad en contraste con todo lo que Dios nos ha ofrecido. ¿Qué quieres que te pase para que Dios te haga entender tu estado espiritual? Rápidamente voy a comentar. Creo que no he comentado aquí una experiencia que tuvo una hermanita. Hay veces que las anécdotas que los predicadores dan o damos, ya sea algo real o ficticio, sirven para que los hermanos se les ablandezca el corazón y para que por medio de una experimentación ajena podamos entender. Pero esto que les voy a contar es algo real. Una hermanita empezó a faltar a la iglesia. Íbamos a su casa y le decíamos, hermanita, ha descuidado las reuniones. Y ella nos decía, es que es mi marido. Mi marido no me deja, hace planes a la hora de la reunión, invita gente a la hora de la reunión y es por eso que yo no voy. Vamos a orar por usted y le pedimos que ore. Pasa el tiempo y la hermana nos llama, mi marido murió. La hermanita dejaba de ir a la iglesia. Íbamos otra vez. Le decíamos, hermanita, ha descuidado las reuniones de la iglesia. Nos dijo, sí, es que ahora que murió mi marido, mis hijos no me hacen caso. Unos se han dedicado a la drogadicción, otros se han metido en malas cosas. Mi hija salió embarazada. Hermana, vamos a orar por usted y ore para que mejoren sus situaciones. La hermanita volvía a ir, pero al paso del tiempo otra vez. Hermanita, ha faltado a la iglesia. Venimos a visitarla para animarla. Fíjese que uno de mis hijos lo metieron a la cárcel. Mis nietas ahora viven conmigo porque sus papás, uno los abandonó y el que está allá en prisión, pues aquí tengo yo a sus hijos. La situación de ella empeoraba cada vez. Para no hacerlo más largo, ahora ella ya no puede caminar. Ya vive con una de sus hermanas y solamente puede ir a la iglesia si alguien va por ella, si no, no puede ir a la iglesia. Jonás tuvo que experimentar todo esto para después decir, la salvación es de Jehová. No depende de nosotros, no depende de nuestras obras, de nuestra dedicación o elocuencia. La salvación siempre le pertenece a Jehová, siempre le va a pertenecer a Dios. Y cuando Dios quiere salvar a alguien, lo salva. Si estamos aquí, hermanos, hermanas, es por una situación. Dios quiere nuestra salvación. La voluntad de Dios es lo que Él ha pedido que hiciéramos. La voluntad de Dios es cada una de las palabras que podemos encontrar en la Biblia, ahora el Nuevo Testamento para nosotros. Y que Dios espera que le obedezcamos. Dios espera que estemos predicando su palabra a aquellas personas que necesitan la salvación. Les agradezco el favor de su atención. Dios bendiga la palabra expuesta y a cada uno de ustedes. Muy bien, hermano, muchísimas gracias entonces por habernos traído este tema del día de hoy, muy interesante acerca que está basado en la historia de Jonás. Y bueno, ahí nos damos cuenta que él no se podía salvar entonces de el plan que tenía para poder entonces salvar al pueblo de Nínive. Así que agradecemos, hermano, muchas gracias por haber dedicado este tiempo para nosotros el día de hoy. Nuevamente, que Dios le bendiga. Vamos a pasar entonces a una oración a nuestro Padre Celestial y posteriormente entonces vamos a pasar con el hermano Néstor que va a traer las novedades acerca de aquellos que estuvieron viendo este estudio a través de Facebook. ¿Estará el hermano Jorge con la hermana Marisa ahí por casualidad? Solamente la hermana Marisa. Solamente la hermana Marisa. Bueno, vamos a pedirle en esta ocasión entonces al hermano Néstor a ver si nos puede guiar en una oración, ¿ya? Por favor. La oración, el micrófono, perdón. Bien, buenas noches a todos los hermanos. Vamos a orar. Hermano Carlos, la hermana Mariana.
Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta lección tan especial que hemos recibido hoy día y que debemos albergar en nuestros corazones para no cometer los mismos errores de Jonás y para siempre, Señor, tener la mente clara de que la salvación pertenece a usted. Gracias, Padre, por el hermano que trajo la predicación. Gracias por su mensaje que llena nuestros corazones. Y rogamos, Padre, que usted siga apoyándonos para que sigamos trabajando en esta plataforma que hemos iniciado hace 5 años y que ahora ya estamos cumpliendo esa fecha, los 5 años. Gracias por bendecirnos, por cuidarnos y protegernos, por darnos la vida. Rogamos por nuestra hermana Raquel Saldívar, Señor, que ha estado enferma, por nuestra hermana Elena Adasme también, por Isidro Pare Criollo también. Son personas que están pasando por momentos difíciles en su salud física. En el nombre de Jesús oramos y le agradecemos. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias por la oración. Quiero saludar en forma especial el día de hoy a el hermano Carlos Cárdenas, a la hermana Mariana y a su hijo Carlos también, que son hermanos de la iglesia, son cristianos que están allá en las Islas Galápagos, que se encuentran con nosotros ahí, descritos como hijos de Dios aquí en pantalla. Así que muchas gracias por estar aquí, que Dios les bendiga y en forma personal les digo, nos veremos muy pronto. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a los mensajes. Si hay dejado algún mensaje en Facebook. Hermano Néstor, adelante. ¿Qué novedades me tiene por ahí? Sí, tenemos aquí la visita de la hermana Carmen Barrera Reina, allá de México, Alicia Zamora Cepeda, Arica, Chile, More González, Seila Soto, Susana Treviño de Estados Unidos, Richard Rosson de Chile, Rubiela Cortés López, Marta Urbina, Julio César Telles de allá de Colombia. Tenemos varios hermanos ahí que están visitando esta página que seguramente han sido tan edificados como nosotros con esta palabra traída por nuestro hermano Josué Godínez. Quiero aprovechar de mandarles un saludo al hermano Carlos ahí, Carlos Cárdenas, ya a su nieto, y también a la hermana Marianita, ya, que siempre están con nosotros aquí. Así que ahí está mi hijo Ernest, que pronto les visitará también para estar con ustedes varias semanas. Todos los días a la misma hora estamos aquí, ¿ya? A la misma hora, todos los días, de lunes a viernes y el domingo a las 4 de la tarde. Eso, Ernest. Ok, hermano Néstor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los hermanos de Galápagos por estar aquí con nosotros. Están invitados todos los días de lunes a viernes, acuérdense, ¿ya? Así que bueno, vamos entonces a la parte de los... No, no vamos a ir a comerciales, hermanos, por si acaso vamos a ir entonces a los comentarios. Casi digo comerciales. ¿Alguien tiene algún comentario que decir acerca de este lindo tema que hemos escuchado el día de hoy de parte de nuestro hermano Josué? Gracias nuevamente por habernos traído esta muy buena lección, porque la vida de, o la historia de Jonás y cómo fue el llamado para poder hacer la voluntad de Dios, para que todo el pueblo de Nínive se pudiera salvar y arrepentirse de sus pecados, es muy interesante y nos da cuenta de que la voluntad de Dios siempre se cumple, siempre se realiza. La voluntad de Dios siempre está dándose a conocer, se ha dado a conocer para nosotros, para que nosotros podamos obedecer al Señor. Y esta historia deja mucha enseñanza. ¿Alguien más desea hacer Eh, algún comentario? Me da mucho gusto ver a la hermana Doris nuevamente. Espero que haya tenido un buen viaje y que haya regresado con bien. Hermana Doris, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, hermanito Ernest. Es un gusto verlos y estoy muy agradecida para con Dios primeramente y con ustedes también que han estado orando por mi hija. Mi hija ya está bastante mejor, justamente está ya en su departamento. Esta madrugada va a viajar mi hija, la de aquí, la mayor, va a viajar para allá para acompañarle unos cuantos días. Ya después, como Moisés ya sale de vacaciones, primero Dios, yo pueda ir para acompañarle, porque ella está sola, solamente con una tía de mi esposo que la está oyendo a ver.
pero ya está bastante mejor con la bendición de nuestro Dios y las oraciones de todos ustedes. Muchas gracias, hermanitos. Yo les doy las gracias a todos por las oraciones, pero todavía las necesito, por favor, que sigan orando por ella. Vamos a seguir Sí, orando, hermanita, por supuesto, sí, claro que mi sí. hermano. Y quiero también agradecerle al hermanito que ha traído esa bella meditación donde nos enseña que la voluntad de Dios tenemos que cumplirla. Tenemos que cumplirla y si no, tratar de cumplirla. Porque lo que Dios manda es un mandamiento que debemos de nosotros tenerlo siempre en la mente y en el corazón. Sí, gracias hermanito, un abrazo y muchas bendiciones para usted y para toda su familia, hermanito, por la meditación tan buena que nos ha traído, hermosa. Muchísimas gracias, hermana Doris. Nos da gusto nuevamente volver a verla por acá, por estos lugares. Y que Dios bendiga y vamos a seguir orando por usted y por su familia. Muchas Sí, gracias. hermanito, gracias, hermanito Ernest. Un abrazo. Muchas Bueno, gracias. gracias, hermanita. No sé si hay alguna otra cosa que decir. Hermano Néstor, adelante. Sí, quiero decir que qué gran error de los hombres querer guiar el curso de las acciones de Dios. Uf. A Dios no se le puede guiar. Él nos guía a nosotros. Y cuando tratamos de hacer lo contrario, entonces nos va tan mal como Jonás, ¿verdad? Yes. Así que buen tema, muchas gracias, fraterno. Muy buena lección. Ya, ¿estamos terminando con Jonás ya o todavía nos queda? Tienen el micrófono apagado. Se les No, quedó- hermano, todavía hay más enseñanza de Jonás. ¿Ok? Hay mucho que hablar ahí, mucho paño que cortar, dijo el sastre. ¿Ya? Sí, así es. Exactamente. Así que muchas gracias. Saludos, hermana Mariana. Que Dios le bendiga. Hermano Carlos, buenas noches. Que Dios le bendiga. Carlitos, buenas noches. Nos estamos viendo. Que Muy tiene bien. el micrófono apagado, tiene el micrófono apagado. Bueno, aprovecho yo a decirle Sí, sí. al Ahí- hermano ahí- Josué que nos debe lo demás de Jonás porque falta del árbol que se secaron las hojas. Perdón. ahora sí, hermano Carlos. Ya, ahora sí. Doy, doy gracias por escuchar este mensaje de Jonás, que está bonito, aunque no se escucha claro, pero por partes se ha escuchado. Gracias a ustedes, hermanos, que nos conectamos ahora por escuchar el mensaje que estaban viniendo a dar. Quizás de aquí en adelante vamos a seguir intentando, escuchando todo lo que mensajes que manden ustedes. Gracias, gracias a Dios y a ustedes también porque están haciendo por donde escuchemos algo de ustedes. Chao, chao, mi gente, chao. Chao, que Dios le bendiga. Un abrazo. Abrazo, que el Señor les bendiga. Bueno, Amén. hermanos, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Y el día de mañana nuevamente los vamos a reunir a la misma hora y en el mismo canal. Que Dios les bendiga y tengan una noche muy tranquila. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches. Saludos y El bendiciones a todos. hermano- Gracias, Buenas noches. hermano. Hasta mañana, hermanito. Hasta Gracias a mañana. todos los Saludos, hermanos. hermano Jorge. Saludos. Buenas Gracias. noches. Chao, hermana Mañana. Doris. Que el Señor le Feliz bendiga. noche, hermanitos, para todos. Dios los Igualmente, bendiga. hermana, que Dios la Hasta bendiga. Gracias mañana. por estar aquí nuevamente. La echábamos de Chao, menos. Teresita. Hasta